chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir una nueva propiedad de las potencias, que son las potencias de exponente fraccionario. Ahora que ya sabemos lo que significa un número racional, es decir, un número que se puede expresar en forma de fracción, podemos ver que las potencias realmente, al igual que tenían antes, hemos visto un exponente positivo o un exponente negativo, también puede tener un exponente en forma de fracción. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener x elevado a 2 tercios. O más fácil, 3 elevado a 1/2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las propiedades de las potencias que hemos utilizado hasta el momento van a servir exactamente igual que hemos visto hasta ahora. La única diferencia es que tendremos algunos casos en los que simplemente tendremos que operar en la parte superior de los exponentes como hacíamos hasta el momento. Es decir, al igual que aplicábamos ese producto de potencias de la misma base para potencias que tenían la misma base y sumábamos los exponentes, pues ahora en vez de sumar números naturales o números enteros, vamos a sumar números racionales, es decir, que puedo expresar en forma de fracción. Por ejemplo, la primera de las propiedades que vamos a ver sería una potencia elevada a una base por una potencia de la misma base elevada a otro exponente distinto, ¿vale? Aquí he dicho una base, era una potencia elevada a un exponente por una potencia de la misma base elevada a otro exponente. Básicamente tendremos que esto será la potencia elevada a la suma de los exponentes, es decir, a entre b más c entre d. Simplemente, y aquí haremos la suma de estas fracciones y ya está. No tiene ninguna complicación. Es decir, por ejemplo, supongamos el ejemplo que tenemos 3 elevado a 1/2 por 3 elevado a 3 cuartos. Pues aquí, ¿qué es lo que tendremos? 3 elevado a 1/2 más 3 cuartos. Y ahora yo puedo hacer aquí aparte 1/2 más 3 cuartos, que esto será lo mismo que 2 cuartos más 3 cuartos, es decir, 5 cuartos. Por tanto, llegaré a la conclusión de que esto es lo mismo que 3 elevado a 5 cuartos. Simplemente y llanamente esto. En el caso de la segunda propiedad, que teníamos que era el cociente de potencias de la misma base con distinto exponente, o incluso con el mismo exponente, simplemente será la resta de los exponentes. Es decir, mantengo la base y hago resta de exponentes. ¿De acuerdo? Supongamos el ejemplo anterior. Es decir, el ejemplo en el que tenemos 3 elevado a 1/2 dividido entre 3 elevado a 3 cuartos. Pues yo aquí que tendré será 3 elevado a 1/2 menos 3 cuartos, o aquí simplemente opero 1/2 menos 3 cuartos. Esto será igual a 2 cuartos menos 3 cuartos, es decir, menos 1 cuarto, y por lo tanto tendré que esto será igual a 3 elevado a menos 1 cuarto. Y ya está, no tiene ninguna otra complicación. Es exactamente lo mismo que hacíamos hasta el momento. ¿De acuerdo? Borro por aquí y seguimos determinando propiedades. ¿De acuerdo? La tercera que teníamos era potencia de una potencia. Pues en este caso voy a tener potencia de un exponente fraccionario elevado a una potencia de un exponente fraccionario. Es decir, x elevado a entre b todo elevado a c entre d será x elevado a entre b por c entre d. Multiplicábamos exponentes. El ejemplo que ponemos, 3 elevado a 1/2 todo elevado a 3 cuartos, será lo mismo que 3 elevado a 1/2 por 3 cuartos, y ahora aquí opero 1/2 por 3 cuartos, será simplemente 3 entre 6, 1 por 3, 3, 2 por 4, 6, 3 entre 6, que es lo mismo que 1/2, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, 1/2 por 3... Ah, no, claro, es que aquí me he equivocado, ¿vale? He hecho 2 por 4, 8. He hecho 2 por 4, 6. Aquí es 3 entre 8 y 3 entre 8 no se puede reducir. Por tanto, esto me quedará que es igual a 3 elevado a 3 octavos. Y este será el resultado de mi ejemplo. Simple y llanamente, exactamente las mismas propiedades que teníamos antes. ¿De acuerdo? La cuarta que tenemos, que sería la potencia elevada a un exponente negativo. En este caso nos ocurre de nuevo lo mismo que teníamos antes. Es decir, x elevado a menos a entre b será lo mismo que 1 entre x elevado a entre b. ¿De acuerdo? Ponemos el ejemplo que poníamos antes. 3 elevado a menos 1/2 es lo mismo que 1 entre 3 elevado a 1/2. Exactamente igual.
Simplemente, como tengo un exponente negativo, le quito el negativo y lo mando al denominador. Y al revés sería lo mismo. Es decir, 3 elevado a 1/2 lo podría poner como 1 entre 3 elevado a menos 1/2. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Yo puedo aplicar la propiedad en ambos sentidos. Bueno, y ahora la última que vamos a ver va a ser la siguiente, que tenemos, por ejemplo, x elevado, aquí la 5, x elevado a entre b, todo elevado a menos 1, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos que tener en cuenta que esto sería x elevado a b entre a, ¿ok? El ejemplo que teníamos sería 3 elevado a 1/2, todo elevado a menos 1, que esto es lo mismo que 3 elevado a 2 entre 1, o lo que es lo mismo, 3 al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera aplico propiedades de las potencias, aplico propiedades de las fracciones. Hay que acordarse que 1/2 elevado a menos 1 es lo mismo que 2 entre 1 elevado a 1, que es lo mismo que 2, ¿vale? Por eso es por lo que de aquí llego hasta aquí. Entonces, esto hay que tenerlo muy en consideración, ¿vale? Así que bueno, chicos, como ya habéis visto, aquí realmente tenemos distintas propiedades de las potencias que en realidad son exactamente las mismas que teníamos hasta el momento, ¿vale? Lo único que en este caso las aplicamos concretamente para ejemplos que son fraccionarios. En los próximos vídeos veremos qué relación puede tener esto sobre otra aplicabilidad de una parte de las matemáticas y veremos cómo podemos relacionar estas potencias de exponente fraccionario con las raíces y ver cómo convertirlas de unas a otras y trasladarlas de una manera de escribirlas a la otra. Por el momento, chicos, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que tengáis, nos la podéis dejar. Por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.